Hoy vamos a conocer qué son las diferentes clases en los fondos de inversión. Una cosa que tienes que tener clara es que todos los fondos tienen la misma filosofía y cartera de inversión, pero las diferentes clases aportan unas características que ayudarán a que se ajuste más a las necesidades de los inversores. ¿Y cuántas clases nos podemos encontrar? Pues muchísimas. Hay fondos internacionales que tienen fácilmente 25, 30 clases diferentes, mientras que hay fondos españoles o que no se distribuyen mucho que tienen solo una única clase o dos como mucho. Entonces es importante que tengamos claras las diferentes clases que hay y qué aportan cada una de ellas, para así poder encontrar la clase dentro del fondo que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Lo primero que tenemos que tener claro es que todas las clases tienen un código ISIN único. Este código ISIN es como el DNI del fondo, nos servirá para encontrar la clase concreta e identificarla, porque muchas veces el nombre es un poco confuso. Otro de los elementos clave es que las clases se identifican por las palabras finales, las letras o las siglas que veremos al final del nombre. Por desgracia, no hay una normativa común y cada gestora utiliza unas siglas o una nomenclatura diferente. Esto la verdad es que es un caos. Es cierto que hay ciertas reglas comunes que utilizan varias de ellas, sobre todo las gestoras internacionales, que nos van a servir para encontrar de una forma más fácil las clases que se ajustan a nuestras necesidades. Pero siempre es mejor comprobarlo con calma porque no es fácil averiguar cada una de las clases según qué gestora. Ahora veamos los diferentes tipos de clases. La primera variante, y quizá la menos conocida, es la de los fondos según qué hacen con los beneficios o los ingresos que generan, que son las clases de acumulación o de distribución. Empezamos por la clase más común de todas, que es la clase de acumulación. Esta clase es la que viene de serie normalmente en todos los fondos y de hecho lo raro es que cojamos la contraria. Pero tienes que saber que existe esta clase y que probablemente los fondos que tengas contratados sean de acumulación. Las clases de acumulación se explican bastante mejor utilizando un ejemplo. Supón que tienes un fondo de inversión y que este fondo sube, pues digamos, un 10, un 15% en un año o en un periodo determinado. Este fondo lo que hace es acumular este beneficio de forma que el valor de tu fondo, la inversión que tú tienes en el fondo, incrementa, en vez de acumularse ese beneficio o esos dividendos o lo que sea en una cuenta aparte. Esto lo que consigue es que se acumule el beneficio y puedas disfrutar del interés compuesto, siendo los beneficios futuros mayores porque el valor del fondo es mayor dados los beneficios pasados. ¿Y cómo identificamos las clases de acumulación? Muy fácil. Normalmente suelen tener las letras A, C, C al final del nombre del fondo. También tienes que tener en cuenta que si no tienen ninguna letra, normalmente eso es porque son fondos con pocas clases, también tendrás la clase de acumulación, porque esto es muy común en muchos fondos españoles que no tienen estas letras pero son de acumulación. Recuerda, la clase estándar cuando contratas un fondo de inversión es la clase de acumulación. Ahora vamos a ver la clase opuesta, que son las clases de distribución. Estas clases las conocemos como clases de distribución o clases de reparto, y lo que hacen es coger periódicamente los beneficios que genera el fondo y repartirlos como renta para los inversores. Un ejemplo típico es un fondo que esté enfocado a repartir rentas, dividendos o retornos de la renta fija a los inversores y que de forma periódica, digamos trimestral o semestral, cojan ese beneficio y se lo ingresen al inversor en su cuenta. Por tanto, en vez de acumularlo, lo que hacen es te lo dan a ti. Y esa es una de las grandes diferencias entre acumulación y distribución. ¿Y cómo identificamos estas clases? Lo más común es encontrar la palabra DIS al final del nombre del fondo, o una D, o también las letras INC al final. Un detalle importante al hablar de las clases de distribución es que son muy variadas. Hay muchos estilos diferentes y muchas formas, así que yo siempre te recomiendo que mires el folleto de la gestora, incluso si puedes que hables con ella, para ver cómo hacen el reparto, la cantidad que reparten y demás, porque esto puede ser algo confuso para muchos inversores. La gente piensa que los fondos de reparto solo son estos fondos de dividendo, de renta fija, que se enfocan a repartir rentas o dividendos periódicos. Y esto no es verdad. Tú puedes tener un fondo growth, un fondo de crecimiento, un fondo 100% renta variable que no se enfoque a dividendo, pero que la gestora te dé la opción de tener una clase de reparto. Lo digo porque mucha gente cuando busca generar rentas o repartos busca este tipo de fondos con estas estrategias y no hace falta. Con tu propia cartera puedes construirte una cartera de reparto si estas gestoras tienen clases de reparto y distribución. Ahora te estarás preguntando, ¿y qué es mejor, las clases de acumulación o las de distribución? Yo tengo una visión bastante marcada y es que creo que siempre es mejor las clases de acumulación. ¿Por qué? Piensa que cuando coges una clase de distribución es la propia gestora quien decide la periodicidad con la que te reparte estos beneficios, la cantidad, los porcentajes, etcétera. Y muchas veces, por factores que no vienen al caso, no va a ser lo óptimo para ti. Por eso, siempre creo que es mejor que tú tengas una clase de acumulación, vayas acumulando estos beneficios y cuando te interese, realices las ventas oportunas para crearte tú mismo esta renta. En cambio, sé que hay muchos inversores que prefieren ver cómo periódicamente les ingresan en la cuenta unos beneficios. Bueno, si esa es tu preferencia, perfecto, pero probablemente sea más óptimo hacerlo por tu cuenta, planificarlo fiscalmente y operativamente para que sea lo más eficiente para ti.
Ahora vamos a hablar de una de las clases que más problemas genera por la gran variedad que tenemos, y son las clases según el tipo de inversor o el mínimo de entrada. Ya te adelanto que esta clase es un lío absoluto, porque hay muchísimos tipos de clase, cada gestor hace una cosa y es realmente difícil, por no decir imposible, hacer un patrón común para identificarlas. En cambio, voy a intentar darte unos tips, una serie de consejos para encontrar cuáles son las que seguro que no puedes tener o las que seguro que puedes tener si cumples ciertos requisitos. Lo primero es identificar las clases para los inversores minoristas, que son las clases normales que compramos el común de los mortales. Estas clases tienen una escala, desde normalmente la clase más cara, que va subiendo el mínimo de entrada hasta que llegamos a una clase que está en nuestro límite, que son las que tienen unas comisiones más reducidas. A más dinero inviertes, menos comisiones pagas. Sobre estas clases solemos encontrar la clase A, la clase B, la clase R, la clase E. Estas clases suelen ser sobre todo de las gestoras internacionales y pueden variar en los mínimos de entrada y en las comisiones. Es importante que lo revises. Por ejemplo, siempre tienes que huir de las míticas clases E, que son unas clases destinadas para España y que son las más caras de todas. Y muchas veces podrás entrar en la clase A o la clase B de la misma gestora pagando menos comisiones. Por otro lado, tenemos lo que son las clases institucionales o las clases para profesionales. Estas clases suelen tener mínimos de entrada muy elevados. Cuando digo muy elevados son millones, o en el caso de que seas inversor institucional puedes entrar en ellas sin llegar a estos mínimos, pero está fuera del alcance de los minoristas. Estas clases suelen tener las comisiones más bajas de todas y suelen ser identificadas porque tienen una I en el nombre de la letra institucional. Por otro lado, tenemos las clases limpias, que son una clase que se sitúa a mitad camino entre las minoristas y las institucionales. Estas clases tienen unas comisiones un poco más bajas, pero tienes que pagar explícitamente a un comercializador para poder contratarlas. Entonces muchas veces el ahorro no está del todo claro y de hecho muchas gestoras no las tienen. Estas clases suelen identificarse con la letra Z, la Y o la X, pero aquí depende muchísimo de las gestoras y no está nada estandarizado. Aquí hay una cosa que quiero que tengas en cuenta y es que en la mayor parte de las ocasiones no vas a poder hacer nada para cambiar la clase estándar que te toca. ¿Qué quiero decir con esto? Si eres un inversor minorista, aunque tengas mucho dinero, normalmente vas a acceder siempre a la misma clase, sea la clase A, la clase B o la clase que sea. Entonces, en la vida real hay muy poca variación. Está bien que sepas cuáles son este tipo de clases, pero en la práctica podrás influir poco en la clase que tú puedes contratar y en la comisión que pagarás. Lo digo porque no te obsesiones con este tema y te pongas a buscar y a cambiar todas las clases de tus fondos, porque me ha pasado alguna vez con algún inversor y normalmente el impacto es mínimo o no se puede hacer nada. En definitiva, si eres un inversor minorista, tienes que quedarte con que normalmente las clases que podrás contratar sean la clase A, la clase B o la clase R. Y siempre tendrás que intentar huir de la clase E, que es la más cara y que normalmente podrás evitar. Ya hemos visto las dos variantes más fáciles, ahora viene probablemente la más complicada, la más amplia y la que induce a mayor error en los inversores. Ya no solo error, sino que además tiene un impacto directo en la rentabilidad, que son las clases según el tipo de divisa y según la cobertura de la divisa. Lo primero es entender por qué funcionan estas clases y cuál es la razón de que sean así. Piensa, por ejemplo, que una gestora internacional como BlackRock, Schroders, JP Morgan, etc., tienen clientes en todo el mundo. Entonces, es normal que tengan inversores que quieran invertir en diferentes divisas y que incluso, queriendo una divisa, inviertan en países con divisas diferentes. Esto crea muchas necesidades de crear clases diferentes denominadas en unas monedas y con o sin cobertura. Son dos ejemplos diferentes. Para entender esto, lo primero es diferenciar qué es el valor liquidativo de nuestro fondo y en qué divisa nos lo pueden dar, y lo segundo, el riesgo divisa por las inversiones que tengamos. Lo primero es que nuestro valor de nuestro fondo nos lo van a dar normalmente en una divisa base, que como somos europeos nos la darán en euros, pero un inversor americano lo querrá en dólares, un inglés en libras, etc. Entonces, todos estos fondos te dan la opción de tú ver el valor de tu fondo en diferentes monedas. Esto es tener unos valores liquidativos en diferentes divisas. Por eso, muchos fondos, veréis, que tienen dentro de las clases, las tienen en euros, en libras, en dólares, etc. Así con diferentes monedas de los diferentes países donde se distribuye este fondo. Ahora bien, tú puedes tener el fondo en euros, por simplificar nuestro caso, pero que tu fondo esté soportando el riesgo divisa. ¿Por qué? Porque tú tienes un fondo que invierte, por ejemplo, en empresas americanas, globales, asiáticas, etc. Entonces, aunque tú tengas unos euros hoy, este fondo tiene que cambiar la divisa para invertir en ese país, en esa región, en esa acción y después soportar el riesgo de divisa, aunque luego él a ti te devuelva el valor en dólares, en euros o en la divisa que tú quieras. Por tanto, tenemos que diferenciar el valor en el que están denominadas las inversiones con si tenemos cobertura o no tenemos una cobertura de divisa específica para ese fondo. Antes de nada, te quiero decir que este tema es bastante complejo y haremos un vídeo específico para ver y entender muy bien qué es el riesgo de divisa, cómo funciona y si tiene sentido o no cubrirlo, etcétera, ¿vale?
pero es un tema que es un poco más extenso y lo veremos en otro vídeo. Básicamente, lo más importante es que tienes que quedarte que cuando entras en un fondo global o que opera en otros mercados, siempre tienes que tomar la decisión de cubrir o no cubrir la divisa, porque las inversiones finales que haga el fondo estarán en otra divisa. Aquí es donde entran en juego las clases con o sin cobertura de divisa. ¿Esto por qué es? Porque nuestros fondos siempre comprarán inversiones en otras divisas y al final sufriremos el tipo de cambio. Este tipo de cambio lo podemos neutralizar tomando la decisión de comprar un fondo con clase cubierta. ¿Qué son estas clases? Básicamente, las gestoras lo que hacen es, mediante el uso de derivados o coberturas, eliminar este efecto divisa, de forma que el inversor minorista que, por ejemplo, compre un fondo internacional en euros, no le afecte el impacto del resto de las divisas en su cartera global. ¿Cómo identificamos estas clases? Lo más normal es que estas clases tengan la letra H o la palabra EDGE en el apellido del fondo. Por suerte, esta clase es la más estandarizada de todas y es relativamente fácil encontrarlas. Así que siempre que tengas un fondo internacional, te recomiendo que busques dentro de la ficha o la gestora para ver las diferentes clases y encontrar la que tenga la letra H o la palabra EDGE para diferenciarlas, y te invito a hacer comparativas para ver el gran impacto que tiene según qué casos tener una clase con o sin cobertura de divisa. Verifica siempre esto porque hay muchísimos errores. Muchos inversores compran clases en divisas que no toca o cubren o no cubren la divisa. Incluso hacen ahí unas mezclas un poco raras entre denominación y cobertura o no cobertura. Así que por favor, revisa muy bien esto, porque es una de las clases más complicadas y donde es más fácil equivocarse. Y estas son todas las clases en los fondos de inversión. Espero que te haya gustado y que ahora puedas revisar toda tu cartera para ver si hay algún error. Y si hay algún error, pues que lo puedas solventar con facilidad y te ayude en el futuro a encontrar las clases que mejor se ajusten a tus necesidades. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo suscribirte al canal porque en las próximas semanas y meses publicaremos muchos vídeos formativos, tanto formación sobre fondos de inversión como análisis de productos y de gestoras, que seguro te son muy útiles para mejorar tu cartera y encontrar mejores alternativas de inversión.